Buenos días, mis queridos estudiantes de grado segundo. En este video vamos a hablar acerca de los temas de artes, informática y educación física de la semana número 2. Listo, entonces para nuestra clase de artes vamos a continuar hablando sobre las técnicas de coloreado. Miren que es un tema que nos parece muy sencillo a primera vista, pero del que hemos tenido mucho que hablar, ¿cierto? Entonces, para este tema es importante que sepamos muy bien cómo aplicar bien un sombreado de color. Entonces, ¿qué es el sombreado? Es el coloreado que va en las áreas más oscuras del dibujo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo aplicar? La primera opción es aplicando líneas diagonales, ¿sí? Que sean paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas van siempre en el mismo sentido, una al lado de la otra. ¿Listo? También lo puedo hacer utilizando líneas entrecruzadas. ¿Qué es? Unas líneas van en una dirección y las otras van en la dirección contraria para formar una especie de rejilla, ¿cierto? De entrecruzado. Y la tercera opción es aplicando pequeños círculos de color, así como les expliqué la clase pasada que podíamos hacer los bordes de los dibujos para no salirnos. ¿Listo? También es importante que tengamos en cuenta que para difuminar el color, ¿cierto? O sea, es decir, hacer una transición, un coloreado que vaya desde algo claro hasta oscuro, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta la firmeza con la que aplicamos el color, ¿cierto? Este degradé de color, ¿cierto? O difuminado nos ayuda a darle también unos efectos muy bonitos a nuestro dibujo, a darles luz, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer este difuminado o degradé de color haciéndolo de un solo color, ¿cierto? Por ejemplo, del azul claro al azul más oscuro, o lo podemos hacer utilizando dos colores, ¿sí? Eh, entonces, digamos, yo podría escoger el color amarillo, ¿sí? Hasta el rojo. Entonces empiezo con el color amarillo, luego voy coloreando con el naranja hasta llegar al final al color rojo. ¿Listo? Voy mezclando los colores y esto nos da un efecto muy, muy bonito en los dibujos, ¿sí? También podemos utilizar degradés o difuminados con dos colores, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros utilizamos, ustedes han visto el dibujo del arco iris, ¿cierto? Que hay colores que están unos al lado del otro, ¿cierto? Cuando utilizamos colores que están lejos el uno del otro en ese arco iris, podemos crear unos efectos de contraste de color muy interesantes para nuestros dibujos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para nuestra clase de artes? En la guía yo les dejé el dibujo de un pececito. Si ustedes tienen la posibilidad de imprimir este pez, lo imprimen. ¿Listo? Si no, lo pueden dibujar en su cuaderno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con lápices de colores vamos a colorear este pez, pero vamos a colorearlo teniendo en cuenta lo que les expliqué. Entonces, vamos a realizar un degradé, ¿sí? Que puede ser de un color o puede ser de dos colores. Entonces, por ejemplo, yo tomo la primera escama del pez, vamos a colorear las escamas de diferentes colores, tomo la primera escama y hago un degradé en el color rojo. Entonces me voy desde un rojo suavecito y termino en el borde de la escama con un rojo muy fuerte. O puedo hacerlo al revés, comienzo con un rojo muy fuerte y termino en el borde de la escama con un rojo muy suave. ¿Sí? Puedo hacer también ese degradé con dos colores. Entonces, por ejemplo, comienzo con el color rojo, ¿cierto? En la parte más cercana a la cabeza del pez, luego voy poniendo color anaranjado y por último voy poniendo color amarillo. Y nos va a quedar un degradé de color espectacular y ese pez se va a ver, ustedes no se imaginan lo bonito que les va a quedar. ¿Listo? Entonces, eso para nuestra clase de arte. Para nuestra clase de informática y tecnología vamos a continuar hablando acerca de ese aparato tan útil que es el computador. Entonces vamos a seguir conociendo un poco más de sus partes. La clase pasada vimos como una definición muy, muy leve, ¿sí? De el nombre de cada una de las partes y para qué sirve, ¿cierto? Vimos eso la clase anterior. En esta clase vamos a dedicarnos a hablar por completo de una sola de esas partes,
que es yo creo que la parte más importante del computador, porque sin esa no podemos hacer nada. Claro que todas son muy importantes, ¿cierto? Pero esta parte es súper importante porque es la torre o CPU del computador, ¿sí? La clase pasada vimos que era la unidad central de proceso, ¿cierto? Y que era el cerebro del computador. Bueno, entonces aquí en esta parte nosotros podemos almacenar todos los programas y toda la información que va a utilizar nuestro computador. Aparte de eso, la CPU tiene diferentes conectores, ¿cierto? Tiene diferentes partes que nos ayudan a conectar los otros dispositivos al computador. Por ejemplo, la pantalla del computador de escritorio va conectada a la CPU. Así la CPU le puede mandar qué información debe estar mostrando la pantalla. ¿Listo? Entonces, vamos a dividir estas partes en la parte frontal, o sea, la parte de enfrente, y la parte posterior, o sea, la parte de atrás de la CPU. ¿Listo? En la parte frontal de la CPU nosotros, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar un botón de encendido, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando de un computador de escritorio, ¿cierto? Porque los computadores portátiles pues tienen una forma diferente y no tienen esta misma disposición de la que les estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa con ese botón de encendido? Él sirve para prender y apagar el equipo, ¿cierto? Como su nombre lo dice, es muy lógico. Algunos computadores dan la opción ahí con un mismo botón o con otro botón para poner un modo de ahorro de energía, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a ir un rato y tengo que dejar el computador, pero lo tengo que dejar encendido porque no he podido guardar mi trabajo o algo pasó, ¿sí? Entonces le pongo el modo de ahorro de energía y el computador va a entrar como en un modo de sueño. Él va a quedar como ahí dormidito, esperando a que nosotros vengamos a despertarlo para seguir haciendo las actividades, ¿cierto? En un modo de reposo. Bueno, también tenemos la unidad de CD o DVD. Entonces es una bandeja que nosotros al presionar un botoncito, ¿cierto? El botón de expulsar, sale esa bandeja y nosotros podemos colocar un CD o DVD, ya sea para ver lo que está ahí guardado, ¿cierto? O para guardar información en esos discos. ¿Listo? También tenemos los puertos USB. Entonces, ¿qué son estos puertos? Son unas pequeñas ranuras en las que nosotros podemos conectar las memorias USB para guardar o ver información, ¿cierto? O también podemos conectar diferentes dispositivos, como por ejemplo el mouse, ¿cierto? Antes los mouse en los computadores más viejitos tenían una entrada redondita especial donde iban ellos conectados, pero ahora los podemos conectar a través de un puerto USB. También podemos conectar otros dispositivos como parlantes e impresora a través de los puertos USB. Normalmente de esos puertos USB los encontramos tanto en la parte trasera como en la parte frontal. ¿Listo? También tenemos una ranura para que entre y salga el sonido, entrada y salida de audio se llama. Entonces en esa ranura nosotros podemos conectar el altavoz del computador, un micrófono, unos audífonos y un dispositivo de sonido que nosotros necesitemos conectar a nuestro equipo. Bueno, vámonos para la parte de atrás, la parte posterior de la torre. Entonces, en la mayoría de los computadores nosotros encontramos unos iconos, unos dibujitos que nos ayudan a guiarnos de qué dispositivo nosotros podemos conectar en cada una de esas ranuras o puertos, que ese es el nombre correcto, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar uno muy importante, que es la toma de corriente. ¿Qué hace la toma de corriente? Es donde yo puedo conectar el cable que va a ir enchufado a la luz, ¿cierto? Al enchufe de la luz para que nuestro equipo pues tenga energía y pueda ser encendido. ¿Listo? Vamos a encontrar otra ranura que es el puerto de Ethernet. En ese puerto yo puedo conectar un cable para que mi equipo quede conectado a internet. Si yo conecto un extremo de ese cable al computador y el otro al módem del internet, ¿cierto? Ese aparatico que nos dan los de Claro cuando nos instalan el internet en la casa, entonces voy a tener una conexión a internet por cable. Estas conexiones son mucho más estables que el Wi-Fi. ¿Listo? Cuando digamos yo hago los encuentros virtuales con ustedes, yo conecto mi computador por cable
porque así hay menos probabilidad de que se me caiga la señal y queden ustedes ahí solos en la clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? Tenemos otro puerto que también es entrada y salida de audio. Entonces lo tenemos en la parte frontal y en la parte trasera. Ya saben que ahí podemos conectar dispositivos como altavoces, audífonos y micrófonos. También tenemos puertos USB. Yo ya les había comentado que hay en la parte frontal y en la parte trasera. Normalmente en la parte trasera es que conectamos los dispositivos como el mouse y las impresoras y dejamos los puertos USB del frente para conectar las memorias USB. Bueno, y tenemos el puerto del monitor del que les hablaba al comienzo. Un lugar donde yo puedo conectar un cable que lleve la señal del computador, la información hasta el monitor o pantalla. ¿Sí? También hay algunos computadores que tienen unas ranuras de expansión. Entonces son unos orificios horizontales, ¿sí? Delgaditos y largos, donde yo puedo colocar tarjetas de memoria que me expanden algunas utilidades del computador, ¿cierto? Entonces me pueden expandir la capacidad de video de mi computador, ¿sí? O me pueden expandir la memoria del computador o el sonido. ¿Listo? Entonces, esas son las partes que encontramos en la CPU. ¿Qué actividad van a realizar ustedes para su clase de informática? Van a dibujar una CPU o torre, ¿cierto? Ya sabemos que tiene los dos nombres, por delante y por detrás, y van a escribir los nombres de las partes y la colorean. Súper si ustedes tienen una en la casa, la dibujan así mirándola, a ver qué orificios tiene, ¿cierto? ¿Qué otros podemos descubrir? De pronto la profe no nombró uno y mi computador tiene otro más, entonces voy a averiguar a ver para qué es ese orificio, ¿cierto? Para qué es esa ranura. Los que no tienen un computador de escritorio en la casa, de los que tiene torre, pues pueden utilizar los dibujos que les dejo ahí en la guía. Listo, lo importante es que identifiquemos esas partes de la CPU. Bueno, para nuestra clase de educación física, como siempre, tenemos tres opciones, mis chicos. Entonces, mis chicos y chicas. Entonces, la primera opción es que ustedes realicen una rutina donde me demuestren el dominio de los segmentos corporales. Seguimos trabajando en este tema, ¿cierto? Entonces, donde me demuestren que manejan cabeza, tronco, extremidades, ¿cierto? Que hagan ejercicios que involucren esas partes del cuerpo. La segunda opción para la clase de educación física es que ustedes vean el video que les dejo en la sección de recomendados y realicen esa rutina de ejercicios del profe Pino, así se llama el instructor de esos ejercicios. Y la opción número 3, la más divertida, es que se conecten conmigo al encuentro que vamos a tener el viernes 26, ¿cierto? Si es viernes 26, sí. El viernes 26 de febrero a las 9 de la mañana. Entonces les comento que vamos a trabajar a través de la plataforma Zoom. ¿Por qué cambié de plataforma? No es que la profe sea cansona y esté probando una cosa y otra haciéndoles descargar programas, no. Resulta que la plataforma Zoom tiene unas herramientas que nos van a ayudar a hacer mejor nuestra clase, ¿sí? A veces hay niños que se sienten como un poco frustrados y aburridos porque cuando yo digo cierran micrófonos hay compañeros que no los cierran, entonces no dejan ver los ejercicios, se escucha mucho ruido y se empiezan como a estresar y a sentirse molestos porque no pueden participar en la clase como ellos quisieran. Y pues sí es muy cansón si a uno le piden silencio, ¿cierto? Y uno hacer silencio y que los demás estén hablando, pues es feo si yo me quiero concentrar en la clase. Entonces la herramienta Zoom, la plataforma Zoom, sí tiene una herramienta que me permite a ustedes dejarlos en silencio mientras yo hago la rutina de ejercicios y después abrirles micrófonos cuando yo les esté preguntando algo. Aparte tiene una herramienta que es para levantar la mano, un botoncito, entonces si ustedes tienen alguna duda levantan la mano y yo les puedo dar la palabra de una manera mucho más organizada, ¿sí? Recomendación cuando utilicemos la plataforma Zoom. Yo les voy a enviar un link, ¿cierto? Que normalmente va de color azul. Ustedes dando clic en ese link pueden entrar al encuentro virtual. ¿Listo? O opción 2. Entonces les envío también un número, dice ID, que es ID,
Viene de la palabra en inglés identification, ¿sí? Entonces les envío ese número, normalmente son 11 numeritos así, seguidos, entonces, y les envío un código de acceso. Entonces también pueden entrar los que tienen la aplicación instalada en el celular o en el computador. Encuentran un icono que dice unirse a una reunión. Si ustedes dan clic ahí en ese icono, les va a pedir ese número de identificación y esa clave de acceso. ¿Listo? Importante, Zoom tiene también una herramienta que nos permite cambiar el nombre. Entonces, por favor, colóquenme su nombre porque yo entiendo que la cuenta con la que se conectan es de los papás. Entonces me aparecen unos nombres que yo no conozco, unos nombres súper raros, entonces no puedo muchas veces interactuar bien con ustedes. ¿Listo? Entonces es importante que coloquen sus nombres. Ahí tienen una opción que dice renombrar. ¿Listo? Si no lo pueden hacer, al comienzo de la clase me avisan, profe, ¿cómo lo hago? Y yo les ayudo a hacerlo, ¿listo? Para que durante la sesión de educación física estén conectados con su nombre y yo los pueda identificar fácilmente. Súper importante, ¿cierto? Entonces, esas son las recomendaciones para usar Zoom y por eso la profe decidió ya no trabajar más con Meet y cambiarse a Zoom, mientras todos los estudiantes tienen sus correos institucionales y podemos trabajar por Meet, por Teams, perdón, Teams, Microsoft Teams, que es la plataforma que nos da la Secretaría de Educación. Pero no la podemos usar ahorita porque hay niños que no tienen ese correo institucional y entonces les estaríamos negando la oportunidad de participar en la clase. Entonces, mientras tanto, vamos a trabajar muy juiciosos por Zoom. Entonces, no se les olvide, viernes 26, 9 de la mañana, ahí nos vemos.